En esta lección vamos a exponer cómo crear funciones. Vamos a elaborar una función que involucra varios conceptos expuestos en estas 2 semanas. La función que vamos a elaborar permite calcular el promedio ponderado de una distribución de frecuencias. La función promedio de Excel solo calcula el promedio de un conjunto de datos simples, pero no calcula el promedio de datos agrupados, o sea, datos ubicados en clases o en categorías con una frecuencia determinada. Entonces vamos a crear una función que va a calcular el promedio ponderado a partir de unos puntos medios o valores de X y unas frecuencias o ponderaciones. Entonces nuestra función requiere 2 argumentos de entrada, que son los puntos medios y luego las frecuencias o los pesos. Así vamos a digitar el nombre de la función. Entonces vamos al editor, vamos a insertar un nuevo módulo y nuestra función la vamos a llamar prom_pond. Promedio ponderado, y sus valores de entrada son puntos medios y frecuencias. Lo vamos a llamar frec y cerramos el paréntesis. Vamos a tratar de aplicar los conceptos que hemos visto. Entonces vamos a definir las variables. Vamos a escribir una variable que va a ser un contador del número de clases o categorías, las cuales necesitamos ir sumando para poder calcular el promedio, y a esta variable la vamos a llamar i. Entonces recordemos que usamos la expresión dim para definir una variable, entonces vamos a definir i, dim i. Otra de las variables es para establecer el número de clases, pero esta no es un contador, es más bien otra variable que vamos a introducir un ciclo, ¿verdad?, en el cual le va a decir al contador cuándo debe detenerse. Esta variable la vamos a llamar numClasses, entonces definimos la variable numClasses, el número de clases que tiene la distribución de frecuencias. Después tenemos una variable que va a ser la suma de todas las frecuencias y la vamos a llamar n. Así es que escribimos dim n. Al calcular un promedio, a cada punto medio hay que multiplicarlo por la frecuencia y después hay que ir sumando todo. Entonces vamos a usar una variable para almacenar esa suma. A esta cuarta variable la vamos a llamar suma, dim suma. Una vez definidas nuestras variables, entonces vamos a darle valor a la variable numClasses. El número de clases va a estar definido por el número de filas que se hayan seleccionado, por lo que tenemos que contar cuántos valores han sido seleccionados como puntos medios. Entonces vamos a indicar que numClasses va a tener el valor que es igual puntos medios, .rows, o sea, el número de filas, y una limitación de esta función es que solamente va a funcionar cuando los puntos medios y las frecuencias se ponen en filas. .count, o sea, nos va a contar el número de filas que corresponden a los puntos medios. Ahora, también vamos a indicar algunos valores iniciales para ciertas variables. La variable suma vamos a indicar que su valor inicial es 0. Igual vamos a hacer con la variable n y la variable prom_pond. Esto puede ser importante para evitar que si eventualmente tuviéramos algún valor que ya esté almacenado en cualquiera de estas variables, eso va a afectar el resultado. Ok, luego de todos estos aspectos iniciales, entonces vamos a introducir el cálculo de promedio tal cual. Para esto vamos a necesitar una estructura de repetición, vamos a necesitar un ciclo, porque necesitamos que Excel tome cada una de las clases y las vaya sumando todas. Entonces vamos a introducir un ciclo for, por lo cual vamos a indicar entonces que for i igual 1, o sea, desde la primera fila seleccionada hasta numClasses, hasta el número de clases. Por ejemplo, si tenemos 5 clases, este ciclo va a ir desde el valor de i1 hasta 5. Y por eso es que ya anteriormente aquí nosotros determinamos cuánto valía numClasses. Entonces empezamos a sumar. Cada punto medio se va a multiplicar por su respectiva frecuencia y por eso indicamos entonces así. Suma va a ser igual al valor inicial de suma más puntos medios y entre paréntesis indicamos i, o sea, el primer punto medio, por ejemplo, por frec, por la frecuencia, entre paréntesis i. Entonces aquí lo que va a hacer es, por ejemplo, multiplicar el primer punto medio por la primera frecuencia y se lo suma a la variable suma, y después va a hacer lo mismo con el segundo punto medio y la segunda frecuencia y la tercera y la cuarta hasta la última. El valor de suma entonces va a ser
el valor anterior de suma más el punto medio i por la frecuencia i. Algo similar vamos a hacer con la variable n. N va a ser igual al valor inicial de n más frec i. N va a ir sumando todas las frecuencias, o sea, el número total de datos. Y luego vamos a calcular el promedio como la división de suma entre n. Entonces escribimos pond igual a suma entre n. Después indicamos el next para que vaya haciéndose el ciclo para el siguiente valor de i y el final de la función que ya lo tenemos. Entonces ya aquí tenemos esta función, podemos cerrar el editor de Visual Basic y podemos probar nuestra función. Vamos a ir a una hoja en blanco. En la celda A1 vamos a escribir puntos medios. Luego en B1 vamos a escribir frecuencias. En A2 vamos a escribir entonces los puntos 2, 3 y 4. Y en la columna B vamos a escribir las frecuencias 5, 8 y 5. Y ahora en A6 escribimos promedio. Y en B6 vamos a introducir la función, por lo tanto vamos al botón de funciones, vamos a más funciones, aquí tenemos las funciones definidas por el usuario, donde tenemos entonces pond, damos a aceptar, introducimos ahora el rango de los puntos medios, vamos a las frecuencias, introducimos el rango de las frecuencias y damos clic en aceptar. Y vemos que aquí el promedio es de 3. Veamos que si nosotros cambiáramos alguno de estos valores, ese promedio va a ir cambiando tal como lo hace en cualquiera de las funciones de Excel. Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar activamente en los foros y a realizar los ejercicios para obtener un mejor aprendizaje.